Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. En el vídeo de hoy quiero enseñarte otro oráculo diferente, distinto. Ya sabéis que uno de mis propósitos para este año es ir enseñándoos más oráculos y emplear más los oráculos en este canal, tanto con lecturas como por ejemplo en el vídeo de hoy, que es una reseña de un oráculo diferente, distinto, más allá de los habituales, podríamos decir. Y en este caso, pues se trata de este mazo, de las Psy Cards, o las cartas psíquicas, podríamos decirlo, de una forma así un poco más castellana, que son de Nick Hobson y que se pueden conseguir en esta web de aquí, psycards.com. Son un mazo de 40 cartas, son 40 cartas, con un enfoque, pues eso, más, podríamos decir como eso, psicológico, un poco más si quieres un uso algo más terapéutico, podríamos decir, de lo que son las cartas, ¿no? En vez de tanto ir a lo predictivo, pues un enfoque un poco más de autoayuda y de autoconocimiento por parte de la persona que utilice las cartas o sobre quien se pregunte. Son un sistema un poco diferente a lo que es el tarot y a otros oráculos, y por eso me he animado a enseñarlo, porque creo que os puede resultar interesante y sobre todo diferente. Es un mazo que se lee de una forma muy intuitiva y es muy sencillo de entender. Luego ya, el nivel de profundidad que vayamos a poner en la lectura ya va a depender de cada persona, de sus conocimientos y de su vinculación con el tema, porque siempre es mucho más difícil leerse las cartas a uno mismo que a otra persona. Bueno, vamos a lo que vamos. Esto era un poco de introducción y vamos a lo que vamos, las cartas como tal. Son 40 cartas. Esta primera de aquí representa al consultante. A ver si puedo hacer un poquito de zoom sin pasarme, como siempre. Esta primera carta es el consultante. Como puedes ver, tiene aquí un montón de nudos y dos zonas, una clara en esta parte de aquí y una oscura en esta parte de aquí. Esto ya nos está indicando así un poco de confusión, ¿verdad? De que el consultante no sabe muy bien qué es lo que quiere, cómo está. Por eso se consulta las cartas, porque se quiere una solución, una respuesta. No se saben hacer las cosas por uno mismo. Por eso se acude a las cartas. Pues esta carta es la que representa al consultante. La siguiente carta, bueno, pues es muy directo, ¿verdad? Sí. Una respuesta afirmativa a una pregunta es un sí. Sí para lo bueno y sí para lo malo, que también hay cartas malas aquí. Ya iremos viendo poco a poco cuál es de una y qué es de otra, según vayan tocando las diferentes cartas, ¿verdad? En una lectura real. Y igual que tenemos un sí, pues también tenemos un no. No a la pregunta, sea un no positivo o un no negativo, que eso nunca se sabe. Ahora, si te fijas, aquí tenemos a una persona que está cosechando, está aquí con una guadaña, está cosechando trigo, aquí ya tiene parte del trabajo hecho, y aquí está el sol. Casi parece la vidriera de una catedral, ¿verdad? Bueno, pues ahora es el momento de cosechar los éxitos, de cosechar el trabajo. Este es el momento correcto de hacer las cosas, de hacer aquello por lo que se pregunta. E igual que antes teníamos sí o no, pues tenemos ahora y nunca. Si aquí tenemos que es el momento de hacer algo, aquí tenemos que no. Nunca, esto no va a ser, no va a suceder, olvídate de ello. Es mejor que te dediques a otras cosas. Y de hecho aquí está el cuervo, que hay en el poema de Edgar Allan Poe, decía aquello de nunca, nunca más, nunca más, nunca jamás, nevermore en inglés. Bueno, pues hay este cuervo relacionado con el nunca, con el never, partiendo de ahí de la novela, de la idea que nos transmite Edgar Allan Poe en su gran poema. La siguiente carta es el cuerpo, the body. Y el cuerpo pues, nos está haciendo referencia tanto a lo que sería la salud física, como a lo que sería también la salud mental, la salud de lo que es nuestra psique. Recordemos una vez más
que son las psycars, las cartas psíquicas de nuestra psique. Para un enfoque terapéutico también tenemos que fijarnos no solamente en lo que es el cuerpo, sino también en nuestra mente, nuestro estado anímico. La siguiente carta es el hogar. El hogar es el sitio donde nos sentimos a salvo. No es lo mismo que una casa. Nuestro hogar es donde estamos a salvo, donde somos nosotros mismos. Es esta sensación de que todo está bien, de que todo está en calma, de que todo está como tiene que estar, donde nos sentimos protegidos. Y por supuesto también hace referencia a los asuntos típicos del día a día, como cocinar, como la comida, el dejar tener las cosas bien ordenadas y limpias. La siguiente carta es el trabajo. El trabajo puede hacer referencia, la carta de trabajo puede hacer referencia a tu propio trabajo del día a día, como a los actos cotidianos que hay que hacer, a las labores que tenemos que hacer, como, no sé, en la casa, las limpiezas, el aprovisionamiento de la despensa para poder tener comida en casa, etc. La siguiente carta es las habilidades. Las habilidades pueden referirse tanto a los talentos que tenemos como al trabajo que tenemos que hacer para desarrollar esos talentos. Aquí tienes una ballesta y hay unas flechas y un carcaj. Aprender a disparar con una ballesta, con una flecha, aprender a tocar el piano, aprender a desarrollar tus capacidades innatas requiere también un aprendizaje y un trabajo. Bueno, pues ese aprendizaje, ese trabajo en uno mismo, está incluido también en esta carta. La siguiente carta. Uy, ¿qué pasó? Estoy. La siguiente carta es el dinero. Un dinero que, como puedes ver, no cae del cielo, sino que está enterrado. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a él, para desenterrarlo. ¿Qué nos implica esto? Pues que es un trabajo o una riqueza que nosotros obtenemos con nuestro propio trabajo, con nuestro esfuerzo. Eso que dice la Biblia de con el sudor de tu frente. Bueno, pues esa es la idea. La siguiente carta es la amistad. Y aquí ya vemos a 3 personas en una taberna, en un bar, bebiendo, pasando el tiempo juntos. Es este círculo íntimo de amigos con el que te sientes a gusto, con el que compartes tus preocupaciones, esa gente que te ayuda y que te da ese empujón o esas palabras de ánimo cuanto más los necesitas. Bueno, pues esa gente que te hace sentir bien está representada aquí, en esta carta, la amistad. La siguiente carta es la fortuna. Fortuna igual más en el sentido de destino. Fíjate como aquí tenemos en esta escalera de caracol que no sabemos dónde empieza, tenemos a una persona que está aquí con, a ver si lo coge la cámara, sí, con una linterna en la mano, que está haciendo un recorrido, que este recorrido le va a llevar aquí al final de la escalera donde hay un baúl en el que hay objetos escondidos que no sabemos lo que son. Pueden ser objetos buenos, puede ser un premio, puede ser un tesoro o puede ser algo que traiga problemas, no lo sabemos. Pero el resto de las cartas, como siempre, eso nos lo van a decir, ¿no? Pero lo importante también en este sentido es el viaje de descubrimiento, de autodescubrimiento en este enfoque terapéutico de las cartas, ¿no? El llegar a conocerse a uno mismo por dentro, estas cosas de uno mismo que a veces están aquí escondidas, encerradas, y que con un poco de esfuerzo podemos llegar a entender para conocer esa parte de nosotros mismos a la que normalmente no tenemos acceso. La siguiente carta es la carta del padre, como puedes ver aquí abajo. El padre de familia, el arquetipo del padre, con sus responsabilidades, en este caso enseñando a su hijo a disparar con la flecha. Y ya ves, con una actitud muy dura, de hacer que el hijo se esfuerce en hacer algo, en aprender a hacer algo, en conseguir algo. Ese aspecto un poco más, digamos, negativo de lo que es el arquetipo del padre, que también tiene otros positivos, ¿no? Pero bueno, aquí lo estaríamos enfocándonos en esa parte de educar a los hijos a través del ejemplo, pero también de la disciplina. En cambio, aquí tenemos a la madre, en la que vemos aquí está este otro arquetipo desde otra forma diferente, más, si quieres, tradicional, más a la antigua usanza, en la que el padre es
representa todo este esfuerzo, disciplina, mientras que la madre representa el amor, la calidez, esa parte de sentirnos a gusto con la vida y de refugio a veces contra el padre, ¿no? Hoy en día los papeles pueden invertirse y es que esto no esté representando a un hombre, sino una actitud hecha por una mujer, porque no, o al revés. Y hay familias de muchos tipos hoy en día, ya lo sabéis. Bueno, pues estos son, repito, arquetipos, no personas como tal. La siguiente carta es la del nacimiento. Un nacimiento puede ser tanto de un nuevo miembro en la familia, un nuevo hijo, como puede ser también el nacimiento de una idea, de un proyecto, de algo que surge, algo que crece. Si algo ya según como la pregunta y según el resto de las cartas en una tirada, pues ya lo enfocaríamos de una manera u otra. Pero en principio lo que nos está diciendo las cartas es esto, el nacimiento de algo, que ya veremos a ver luego a qué llevaría. La siguiente carta es la carta de la muerte. Muerte entendida tanto como un tránsito, como algo que acaba o algo que se va a transformar para dar lugar a otra cosa diferente. Aquí tenemos en este túmulo esta puerta en la que hay un camino que lleva hasta ahí y luego más allá no vemos lo que hay, es algo desconocido. Pueden ser cosas que acaban o pueden ser las transformaciones de algo que después de acabar va a empezar de otra forma distinta. La siguiente carta es la carta de la libido. En la libido, por supuesto, aquí estamos hablando del deseo, del impulso sexual, de la energía. Tenemos aquí, mira, por un lado a este pavo real con la cola totalmente desplegada para impresionar. Otro, en cambio, que tiene una actitud más pasiva, diferente. Y tenemos también aquí una serpiente. En este mazo, aunque no os los estoy enseñando todos los detalles, las cartas tienen bastante miga. Son cartas en las que uno puede pararse durante un tiempo a estudiarla y a ver qué es lo que tiene. Fíjate, por ejemplo, esta cascada de aquí, ¿no? Este río. Pero no con un río pacífico, sino una cascada. Aquí nos está hablando también de vitalidad, esta energía que te decía antes, ¿no? Pues eso estaría relacionado o representado en esta carta de aquí, todo esto. La siguiente carta es la carta de la destrucción. Lo pone aquí abajo el nombre, es fácil, destrucción. Y aquí tenemos al protagonista mirándonos. Él no está destruyendo algo, es la gente que hay alrededor la que está destruyendo algo, este edificio, o lo que sea. Vemos aquí estas hogueras saliendo por las ventanas, hay violencia, algo que se destruye. No, repito, por mediación de uno mismo, sino por los demás. Algo viene de fuera y nos destruye lo que hay aquí, o por lo que se está preguntando. La siguiente carta, después de la anterior tan violenta, pues ahora nos toca tener paz. La paz y el silencio, esa tranquilidad espiritual también, si quieres, que podemos ver aquí en esta catedral gótica. Fíjate en los arcos apuntados con este rosetón. Aquí se pueden ver las luces, ves los rayos de luz entrando por el rosetón. Un sitio de calma, de paz. Si quieres, un poco relacionado con la carta de antes del hogar, pero no es lo mismo, ¿no? Esto es simplemente esta paz espiritual, esa paz mental, ese sitio en el que nos sentimos a salvo, desconectados. La siguiente carta, y llegamos ya a la mitad del mazo, es la carta del sol. Un sol en el que vemos que, aparte de que el sol está brillando, vemos también aquí a gente jugando, haciendo actividades al aire libre. El trigo está maduro, es un momento de felicidad, de bienestar, de disfrutar en compañía, de estar al aire libre, de sentirse bien. Y luego tenemos al lado, ya veis que hay mucha dicotomía en este mazo, muchas parejas de contrapuestos. Pues igual que teníamos el sol, ahora tenemos la luna.
En la luna tendríamos pues todo lo opuesto, podríamos decir, el día y la noche, el calor y el frío. También tenemos todo lo que representaría la feminidad, la intuición, la imaginación. Las dos caras de una misma moneda. Pues eso. Bueno. La siguiente carta, que también está en cierta forma relacionado con el tarot, hemos visto el sol y la luna, pues ahora le toca a las estrellas. Las estrellas nos está hablando de... no tanto igual de una estrella en el plan de tarot, sino igual un poquito más en plan Lenormand, en el sentido de que habla de ambiciones, de aspiración, también de ciencia. Fíjate que tenemos aquí representados las líneas uniendo estrellas para formar una constelación a nuestros ojos, siempre desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, aquí también tenemos este pequeño componente de ciencia, ¿no? de aprendizaje, de conocimiento. Aunque luego vamos a ver otra carta aún más desarrollado esto. Pero bueno, quiero que te quedes con esto, ¿no? Sobre todo el concepto de aspiraciones en la vida, de ambición. La siguiente carta, si te decía que antes igual la estrella tenía más concepto de Lenormand que de tarot, esta carta desde luego sí que es plenamente Lenormand, el árbol. Una carta que nos está remitiendo a crecimiento, a la estabilidad, a tener raíces, a estar enraizados. El crecimiento desde luego de un árbol es lento, así que aquí nos está dando un tiempo lento, un tiempo largo para hacer las cosas o para que algo fructifique. La siguiente carta es la balanza. En la balanza sopesamos, así que estamos hablando de eso, de sopesar pros y contras, de equilibrar la justicia, de actuar de una manera firme. Es decir, si algo no está compensado, no está compensado, por mucho que nos disguste o que nos guste. Si tiene que estar al mismo nivel y no lo está, aquí hay un problema, pues hay que equilibrarlo. Y para eso hace falta también una cierta frialdad y distancia emocional, un desapego que nos ayude a alcanzar este objetivo. La siguiente carta es la torre. Aquí nos tenemos la torre del tarot, que eso igual lo hemos visto antes en la carta de la destrucción. A ver dónde está. Esta de aquí igual se podría asemejar más a lo que es la torre del tarot. Esta carta que se llama torre en las side cards no es la torre del tarot, repito. Es una torre en la que nos está hablando de sobreprotección, si quieres incluso también un poco de ego, de tener un ego muy, muy grande. Ya ves que es sobre lo que es la cima de una montaña, construir una torre muy grande, un recinto amurallado. ¿Para proteger nuestro ego? Sí. Y también encuentro una sobreprotección hacia nosotros mismos. Ten en cuenta, si te fijas, es una torre un poco medieval. En esa época, en la época medieval, las torres fortificadas, como es esta de aquí, era el único recinto seguro en los pueblos. Cuando alguien venía de fuera a atacar el pueblo, a saquear, el único sitio seguro era la torre. La torre del homenaje, el castillo del señor feudal, era el único sitio en el que los campesinos que vivían alrededor en el pueblo se podían refugiar y estar protegidos. Así que también tenemos ese componente de protección de un sitio donde te sientes a gusto, a salvo, protegido. La siguiente carta es la rueda. Una rueda que no es una rueda de fortuna. Aquí no tenemos la fortuna que ya la hemos visto antes en otra carta. Te la vuelvo a enseñar. Espérate, a ver dónde está. Esta. Aquí teníamos la carta de la fortuna, del destino. Aquí tenemos la carta de la rueda. Y la rueda, por tanto, aquí nos está remitiendo a cambios, a ciclos, a ritmos, al tiempo. Tiempo de cosechar, como veíamos antes en otra carta, o tiempo de plantar. Tiempo de hacer algo o de no hacerlo. Los ciclos y los ritmos de la vida de la naturaleza para estar viviendo de acuerdo a esos ritmos, a nuestros ritmos circadianos, a dormir cuando tenemos que dormir y a trabajar cuando tenemos que trabajar, a lo que es bueno para nosotros.
La siguiente carta es la carta de la belleza. En la belleza tenemos la belleza, fíjate, en las mangas, el vestido, estamos otra vez en una época antigua. En esta época la belleza era un ideal, algo que se aspiraba a tener, no tanto como una belleza física, sino como una belleza mental, emocional, de forma de ser, de comportamiento. Era algo a lo que se aspiraba, un ideal de perfección. También puede hacer referencia al arte. En esta época, no en la nuestra, sino en la de las cartas, en la de esta carta, el arte aspiraba a la belleza, a reflejar la belleza e incluso a veces mejorar la belleza de la vida. Algo que ahora ha quedado totalmente obsoleto, pero bueno, en esta época era algo importante a tener en cuenta. La siguiente carta es la carta del guerrero. Un guerrero es en este caso es un hombre, pero bueno, es una persona de acción, una persona que gana, que se enfrenta a sus miedos, a sus problemas, a lo que sea, lo derrota y sale ganador. Salir ganador a través del esfuerzo y puede incluso también de la violencia. Aquí está la espada, pelear por lo que consideramos correcto y ganar. La siguiente carta es la del mentiroso. Un mentiroso es una persona que engaña, una persona que hace lo que sea con tal de conseguir lo que quiere, independientemente de lo que hay alrededor y del daño que puede hacer las personas que tenga a su alrededor. Y si te fijas, a ver si lo coge la cámara, ahora, tiene dos máscaras. Tiene una máscara en la mano y tiene otra máscara en la otra mano. Este de aquí también tiene sonajero y este de aquí no. Pero el sonajero ya lo tiene él, es como una pequeña representación de él mismo, ¿no? Un mini yo. Vale, pues con esto lo que hace es desviar la atención de él mismo para que te fijes en otra cosa, te fijes en otro lado. Nunca vas a llegar a conocer a esta persona porque está tras una máscara y porque además desvía la atención hacia otro sitio. Por tanto, es alguien contra quien hay que estar prevenido. O una actitud tuya, cuidado, con lo que igual tienes que trabajar para desarrollar otros aspectos más asertivos con respecto a ti mismo, más de autoconfianza para que no necesites esa máscara. La siguiente carta es la del extranjero, el desconocido, alguien que viene de fuera. No sabes quién es, no le conoces, no sabes las intenciones con las que esta persona aparece en tu vida. Pueden ser intenciones buenas o malas, no lo sabes, pero aquí está, alguien viene. El resto de las cartas ya luego nos dirá el para qué o el cómo. Pero sobre todo la idea que quiero que te quedes con esta carta es esta, ¿no? El cómo te enfrentas tú como persona a lo que es desconocido. Te da miedo, generalmente lo desconocido siempre nos da miedo, pero a veces es un cambio positivo y a mejor. No todos los cambios son malos. La siguiente carta es la del sabio. Fíjate que te decía antes en la carta de las estrellas el tema de la ciencia, ¿no? Del estudiar las estrellas. Bueno, pues aquí tenemos la carta del sabio. Un sabio que nos habla eso de sabiduría, un profesor, un maestro. Sabiduría no es acumular por acumular conocimientos. La sabiduría también implica hacer algo con esos conocimientos, extraer algo, juntar A y B para luego a través de ahí sacar una conclusión. Vale, desarrollar nuestras facultades, nuestros conocimientos, no solamente acumularlos, sino hacer algo con ellos. La siguiente carta es el tonto, el loco, un aspecto que igual nos desdobla la carta del loco del tarot, que tendríamos por aquí tanto lo que es el loco como tal loco y luego este mentiroso que engaña. Que también podría tener una parte, cuidado. Esto de aquí, en los primeros mazos del... A ver, ¿dónde lo he tenido? Aquí. En los primeros mazos de tarot, la carta del mago, que se llamaba el trickster, el que hace trucos, el chamarilero, también tenía un cierto componente de esto, ¿no? De engañar a alguien para quedarse con su dinero. ¿Dónde está la bolita? Eso que van moviendo las bolas. ¿Y dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Encuéntrala, apuesta el dinero y encuéntrala. Y siempre pierdes. Bueno, pues este también puede estar asociado aquí. No solamente el loco.
Pero bueno, esta es la carta del loco como tal, loco. Y nos está hablando de... Por un lado, fíjate que tiene los pantalones remendados. A ver, espera, zoom. A ver. Tiene los pantalones remendados. Parece que está bien vestido, pero solamente lo parece. En cuanto te acercas ya te das cuenta que no. Es un artista, porque está tocando la flauta, es un músico. Tiene un componente también, sí, de arte, de artista, de alguien que ilusione, provoca esa ilusión, entre comillas, en los demás. Vaya carta esta, la bestia. La bestia, que aquí vemos representado como una especie de dragón, como un ser anodino, pero que no existe. Por un lado nos está diciendo eso, ¿no? Estamos frente a algo que no existe, pero ¿cuál es la reacción natural si te encuentras con algo así en el pasillo de tu casa? Pánico, sales corriendo, ¿no? Miedo. Bueno, pues esta es la carta que nos está hablando de nuestros miedos, de nuestras fobias, de nuestros pánicos. ¿A qué le tenemos miedo y cómo nos enfrentamos a nuestros miedos? Pues eso está en esta carta. La siguiente es la carta del mensaje. Las noticias, las notificaciones, las cosas que te llegan de la nada, ese SMS o ese mensaje, ese WhatsApp que te llega y dices, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Sobre todo cuando es de alguien desconocido. Y a veces cuando es de alguien conocido también. Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, ya entiendes a lo que me refiero, ¿no? Aquí, mensajes, ¿vale? Mensajes, noticias, cosas que llegan. Algo nuevo. Y como todo es nuevo, puede ser bueno o malo. Vamos a ver. La siguiente carta, que es la carta del viaje. Ya ves que aquí hay un barco, un mapa antiguo, se nota bien a las claras que es antiguo, ¿verdad? Una rosa de los vientos para las direcciones y un barco, un viaje en barco. Puede ser un viaje en cualquier otro medio de transporte y puede ser también unas vacaciones. Vale. La siguiente carta, el puzzle rompecabezas, eso que hace que te comas el tarro, que te comas la cabeza. Ya de por sí ya tiene una orientación distinta, esto ya te obliga a mirarlo de otra forma. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues esta doble puerta, esta doble vía, esta elección de caminos, en la que las puertas están cerradas. No sabemos qué hay al otro lado, no sabemos cuál puede ser el resultado de lo que hagamos. Por tanto, esto ya nos genera también aún más angustia, más ansiedad, pero al mismo tiempo también esta comedura de tarro, como te decía antes, este romperse la cabeza uno mismo con el que elijo. Esta figura está señalando hacia aquí, pero precisamente por señalar hacia aquí igual tengo que escoger esta. Y si escojo esta, es que igual sí que tenía que hacer caso a la figura y tenía que haber cogido esta de aquí. Y esta comedura de coco al final lo que consigue es que te mantengas inmóvil y no tomes ninguna decisión y te mantengas en el sitio bloqueado. Bueno, pues eso es lo que tenemos en esta carta. La siguiente carta creo que no necesita mucha explicación, ¿verdad? La cárcel. ¿Qué es lo que te mantiene a ti en tu cárcel interna? ¿Cómo sales tú de esa cárcel? ¿Cómo vives esa cárcel? ¿Qué es lo que te encierra? Y de la misma forma que hay una prisión, hay una liberación. ¿Cómo te liberas? ¿Qué te libera? ¿Qué te produce una liberación? Depende según la pregunta, ¿verdad? Y el aspecto que estemos viendo. Aquí vemos que está esta figura así alejándose a caballo con el puente levadizo, el rastrillo que está levantado, perdón, el rastrillo no es un puente levadizo. El camino se le da aquí. Aquí están las cuerdas que te mantenían prisionero antes y del que por fin has podido escapar. Fíjate que aquí la llave está puesta en la cerradura. Tú has abierto las puertas, tú has podido escapar, tú te has liberado. No es algo que venga de afuera, es algo que viene de dentro, tú te liberas. ¿En qué? ¿Con respecto a qué? ¿Cómo? Eso es lo que nos habla esta carta. Bueno, la carta de la cueva, nos estamos ya acercando al final. La carta de la cueva. La cueva es un retiro espiritual, un sitio en el que te sientes seguro,
donde necesitas seguridad, también tiene ese componente negativo de depresión. Fíjate cómo está aquí esta figura acurrucada, en cuclillas, en posición fetal, abrazándose a sí misma. Está en medio de la oscuridad y entra luz por la puerta, la entrada de la cueva. Bueno, pues este yo interno, este retiro que a veces es necesario, ¿no?, para reconectarnos con nosotros mismos, pero que también tiene ese componente negativo, como todas las cartas, ¿no? Estamos viendo que hay cartas en las que hay esta dicotomía, ¿no?, de positivo y negativo, pero en sí todas las cartas pueden tener aspectos buenos y aspectos malos. Por ejemplo, esto de aquí, la libido, la sexualidad, la paz, un exceso de silencio también puede generar incordios, un exceso de sol te puede quemar la piel, me refiero. Un sitio seguro te puede aislar de lo que hay a tu alrededor, la belleza puede generar celos, un montón de cosas, ¿no? Todas las cartas, todas tienen un aspecto positivo o negativo. Con lo de celos también quería decir envidia, en la belleza, no solamente celos, sino envidia. Bueno, pues en esta carta de la cueva también tiene su aspecto positivo y negativo, como todas las demás. Y luego ya acabamos con la última carta, la número 40, que es esta carta de la unión. Fíjate como aquí tenemos dos ríos que se unen y que luego van juntos. No es una bifurcación, no se separan, cuidado, es una unión. Vienen hacia aquí, se juntan, y donde antes había uno y otro, se juntan los dos para formar uno solo. Y aquí vemos también una copa para beber o como símbolo de felicidad. Por lo tanto, aquí también tendríamos el matrimonio, el hacer cosas juntos, la unión de opuestos o de elementos que no se conocían. Bueno, pues eso también lo tendríamos en esta carta. Voy a quitar un poco el zoom. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Y qué más decirte? Bueno, el cartón. Tiene un cartón bastante bueno, ¿eh? Es flexible, pero que le oyes, es bastante rígido. Tiene un tamaño pequeñito, bueno, no es pequeño, pero sí que es más pequeño que los 12 centímetros del tarot habitual. Se barajea muy bien. No hay ningún problema a la hora de barajear y ya ves que a la hora de leerlos pues se leen bastante fáciles. Las voy a sacar un poquito así y así. Ahí va, aquí había dos, bueno, pues voy a quitar. Fíjate, aquí ha quedado la luna, el mentiroso y el consultante. O sea, tú mismo. ¿Lo ves? Pues a que solamente con los nombres ya sacas aquí algo, ¿no? Sobre ti mismo, las mentiras y la luna con lo que no conocemos, la parte femenina de nuestra propia psique, de nuestra propia forma de ser, etc. Solamente con 3 cartitas, sin pregunta, solamente así al azar. Y ya estás empezando ahí a hilar cosas, a notar cosas. Bueno, pues de esto se trata. Luego ya eso, con preguntas y demás se puede ir trabajando más. Pero este es el oráculo, es una herramienta sencilla y accesible para un autoconocimiento, podríamos decir, más profundo, una forma diferente, distinta de acercarse a la cartomancia, en este caso a un oráculo, para un uso terapéutico o evolutivo, pero me refiero, no necesariamente predictivo, que también podría serlo, ¿no? Porque para eso hemos visto aquí antes las cartas del sí, del no, del ahora y del nunca, que justo ahora que las estoy buscando, aquí están, al final. Sí, no, ahora y nunca. Bueno, pues eso también nos dan tiempos. Pues esto es este oráculo. A mí me gusta mucho. Lo uso no con demasiada frecuencia, también es cierto, porque uso más otros, pero bueno, un mazo que os invito a conocer y que os recomiendo, es muy interesante. Gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!